mensaje con ustedes y espero que sea de edificación y nos ayude a reflexionar a cada uno de nosotros en estos días que vivimos. El sábado pasado llevé el mensaje a los jóvenes aquí en Surquillo y nos tocó estudiar sobre Apocalipsis capítulo 7, sobre la historia de los 144,000 sellados. Quería leer un poco de esta historia, capítulo 7, versículo del 1 al 4, que dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este texto, cuando uno recién lo lee, parece un poco complicado, un poco raro y difícil de entender. Pero una vez que conocemos el significado de los símbolos que usa aquí el autor, es mucho más fácil entender el mensaje. Y de hecho hay muchos mensajes en este texto. Primero, cuando nos habla de los 4 ángulos de la tierra, se refiere a todo lugar. Es una expresión que se usa en la Biblia, que se usaba en esa época también desde mucho antes de Abraham. Cuando se habla del número 4, los 4 ángulos de la tierra, no se referían a 4 puntos o que su país era un cuadrado, sino que era de todo lugar. Estos 4 ángeles detenían 4 vientos que estaban viniendo para destruir todo. En las escrituras, usualmente los vientos simbolizan la ira de Dios, simbolizan calamidad, destrucción. Por ejemplo, en el libro de Job, cuando habla de que un viento vino y mató a sus animales, siempre que se usa el símbolo del viento, habla de cosas malas, de la ira de Dios. Y que sean 4 vientos significaba que estos problemas iban a venir de todos lados. O sea, del norte, del sur, del este y del oeste, absolutamente de los 360 grados que existen. Más adelante, en el versículo 2, nos habla de un quinto ángel que viene del oriente. ¿Dónde es el oriente? El oriente es de donde sale el sol. No sé si es que todos han visto la salida del sol en Tres Cruces, por ejemplo, en Paucartambo, o en cualquier otro lugar. Ese momento en el que sale el sol y se levanta, y es como una puesta del sol, pero al revés, de lo que todo es oscuridad, el cielo empieza a aclararse y sale este sol rojo, que te da un sentimiento como de tranquilidad, pero al mismo tiempo te hace pensar en lo pequeño que somos en comparación al sol y el lugar en el que vivimos. Justamente por esto es que en la forma de pensar de los judíos, todas las manifestaciones de Dios, las cosas buenas, estaban relacionadas con el oriente. Por ejemplo, el paraíso, en Génesis 2:8, estaba en el oriente. En Ezequiel 43:2 vemos que la gloria de Dios vino al templo del oriente. Y también los judíos esperaban que el Mesías viniera del oriente. Entonces vemos que las cosas buenas de Dios siempre venían del oriente. Este quinto ángel le dice a los otros 4 ángeles que están sosteniendo los vientos de destrucción, que no los suelten, que no destruyan nada hasta que él haya podido sellar a los 144,000. Estos 144,000 eran todos los cristianos, era todo el pueblo de Dios. Esta es una explicación breve del texto porque lo que me gustaría estudiar hoy no es Apocalipsis, sino más bien ver qué podemos aprender de ese sello. ¿Qué significado tiene un sello? Un sello tiene 3 propósitos. El primer propósito es identificar al dueño. El segundo propósito es asegurar la autenticidad de lo que está sellado. Y el tercer propósito es proteger el contenido. El sello del Dios vivo, del que nos habla Apocalipsis 7, tenía estos 3 propósitos. Primero, demostraba que los siervos pertenecían a Dios. Sabemos que ninguno de los que fueron sellados no eran siervos de Dios. Además,
Esto hacía que el sello sea una señal de autenticidad, era como un sello que decía original. Sin embargo, el énfasis que se le da en Apocalipsis 7 a este sello es el de protección. Estos siervos eran sellados para protegerlos de las calamidades que estaban viniendo. Seguramente nos parece raro ver que aquí fueron personas a las que sellaron, ya que usualmente son cosas las que uno sella. Por ejemplo, uno sella un documento o a veces cuando llega el delivery, vemos que tiene un sello justamente para proteger el contenido y para mostrar que es auténtico y que nadie lo ha abierto. Pero en este pasaje dice que fueron personas las que fueron sellados. Podría ser un poco difícil de entender, pero esta idea de ser sellados espiritualmente era un concepto con el cual estaban muy familiarizados los cristianos de aquel tiempo y también nosotros hoy en día. Cuando hablamos de sellos, el capítulo, o bueno, la lectura que se me viene a la mente es cuando Pablo escribe en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sabemos que cuando una persona es bautizada, recibe el don del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Hechos 2:38. Y en esta transacción espiritual, por así decirlo, este acto es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo hablado un poco de la historia de Apocalipsis 7 y de qué cosa significa y cuál es el propósito de un sello y cómo el Espíritu Santo es nuestro sello, ahora me gustaría hablar un poco sobre los problemas. Algunas religiones, algunas corrientes, como por ejemplo la llamada ciencia cristiana, ellos enseñan que la enfermedad es una ilusión y que lo material, las cosas que vemos, esta mesa, esta laptop, no existe. Ellos piensan que, por ejemplo, las enfermedades y el dolor son solo productos de un pensar equivocado. La Biblia, sin embargo, en contraste a esto, nos enseña que lo que experimentamos con nuestros sentidos es real. La Biblia nos enseña que realmente nosotros existimos en este mundo como personas de carne y hueso y que el mundo que nos rodea es real. Todas las cosas que vemos en la creación de Dios son reales, no es ninguna ilusión. Toda la belleza y fealdad que hay en este mundo son reales y están ahí, así como lo son las promesas que Dios tiene con nosotros y también los peligros que existen en este mundo. Así como los volcanes y los tsunamis son reales, también son los fracasos y las enfermedades que afectan nuestras vidas. Podemos ver eso claramente en estos días que estamos viviendo. Sabemos que mientras nosotros vivamos aquí en la tierra, vamos a tener siempre problemas. Y no debemos sorprendernos cuando lleguen estos problemas a nuestra vida. Ahora, hay problemas que resultan directamente de nuestros propios pecados, y estos problemas son prevenibles. Por ejemplo, las experiencias del hijo pródigo que leemos en Lucas capítulo 15 eran totalmente prevenibles. Yo me pongo a pensar si este hijo pródigo si hubiese quedado en su casa, si no hubiera actuado de esa forma, él no hubiera tenido que soportar todas esas dificultades, no hubiera terminado comiendo con los cerdos en una provincia alejada y perdiéndolo todo. De una manera similar, el libro de Proverbios nos da varios ejemplos de cómo una acción trae una consecuencia. Por ejemplo, nos dice que la pereza da como resultado la pobreza. Habla de que el alcohol es peligroso porque viene disfrazado de alegría. También hoy en día vemos que si es que una persona, por ejemplo, le es infiel a su pareja, lo más probable es que pierda a su pareja y pierda a su familia. Si es que ahorita yo salgo a la calle y no uso mascarilla, no me protejo, entonces muy fácilmente voy a contraer el virus. Si es que nosotros nos metemos en asuntos turbios, en cosas ilícitas, tarde o temprano vamos a terminar mal.
Y así en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, desde un estudiante que falla una materia por no estudiar, hasta las personas que cometen errores más grandes. No solo en la forma de tomar decisiones o de actuar a largo plazo, sino también en la forma física. Como dice el dicho, no juegues con fuego porque te puedes quemar. Es cierto, si es que yo me pongo a jugar ahorita con fuego, podría ser muy probable que me queme. Si es que yo, como este cuerpo es físico, se puede dañar. Si es que yo me lanzo, no sé, de un acantilado y no tengo mi parapente puesto, lo más probable es que me accidente muy feo o que incluso pierda la vida. Cuando alguien analiza los problemas que afronta, los problemas que tenemos hoy en día, primero debemos preguntarnos, ¿este problema se podía prevenir? ¿Yo me causé este problema a mí mismo? Como dice otro dicho, la mejor cura es la prevención. Entonces, una de nuestras primeras metas debe ser prevenir y evitar tantos problemas como nos sea posible. Y en este tipo de prevención de los problemas que se pueden evitar, las escrituras y el Espíritu Santo, que justamente es este sello, nos va a guiar, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Pero también existe otro tipo de problemas, que son los problemas no prevenibles. Así como hay problemas diarios que acosan a todas las demás personas, nosotros también vamos a sufrir este tipo de problemas. Hay quienes predican, por ejemplo, un evangelio de bienestar y de riquezas. Hay quienes dicen que el que lleva una vida cristiana fiel nunca va a experimentar ninguna enfermedad y ningún fracaso. Por ejemplo, en el libro de Job, cuando Job estaba pasando todo ese sufrimiento, sus amigos estuvieron callados como 7 días, sin decir nada. Pero una vez empezaron a hablar, lo que ellos decían era como que, Job, cuando uno sufre en este mundo es porque algo ha hecho mal. Entonces ponte a pensar, Job, ¿qué cosa has hecho mal? ¿Por qué Dios te está castigando? Muchas personas hoy en día piensan exactamente igual que ellos. Piensan que si uno no agrada a Dios, que si uno peca, entonces va a tener problemas. Y que si es que uno agrada a Dios, si es que uno hace su voluntad, entonces no debería tener problemas. Siempre va a estar bien, va a estar bien de salud, va a tener riquezas y va a tener prosperidad. Muchas personas tienen este pensamiento porque malinterpretan algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos prosperaron, tuvieron muchas riquezas. Y es que en el Antiguo Testamento se relacionaba mucho la prosperidad con la obediencia a la ley. Pero también el Antiguo Testamento nos revela que a veces los buenos son pobres y a veces los justos son perseguidos. Y también muchas veces los injustos, los impíos van a prosperar. De hecho, justamente el libro de Job fue escrito, o al menos parte de Job, una de las enseñanzas que nos da es que esa noción de que los justos siempre prosperan y el sufrimiento es una señal de que estás pecando es totalmente equivocada. Job, cuando le responde a sus amigos, se compara con la gente mala que actúa mal. Job les dice, ¿cómo es que hay gente que actúa mal, que no quiere saber nada de Dios? Y míralos cómo están bien, cómo está su ganado bien, cómo se multiplican sus riquezas. Entonces, ese pensamiento de que si es que estás teniendo problemas, si es que estás teniendo enfermedad, es porque no estás haciendo algo bien, no necesariamente es correcto. Por supuesto que existen problemas que no son prevenibles. Esto significa que probablemente vamos a tener que buscar la manera de afrontar estas dificultades tarde o temprano. ¿Cuál es la respuesta de Dios para ayudarnos a vencer estas adversidades en la vida? ¿Será posible encontrar una explicación a los por qué, a los cómo, a los hasta cuándo? A menudo parece como si es que estas respuestas nunca fueran a llegar.
y si es que llegan, pues son muy pocas y a menudo no satisfacen nuestro deseo por una respuesta clara. Debido a las continuas adversidades, a los problemas que tenemos en esta vida, muchos cristianos pueden desanimarse y pueden perder esas ganas que tenían cuando fueron bautizados. Es triste, pero yo veo y estoy seguro que ustedes también, como muchos hermanos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las enfermedades, las dificultades económicas, empiezan a dudar y poco a poco se van enfriando y finalmente terminan alejados de la iglesia. Esto me recuerda a la historia en Números 14, versículo 4, donde los israelitas estaban en el desierto de Parán. Ellos, como no obtenían respuestas y estaban cansados, empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón y decían que era mejor regresar a Egipto que continuar. Tenían esa misma actitud de los cristianos que se desaniman al no encontrar respuestas inmediatas. Pero entonces, si es que vamos a tener problemas, ¿de qué cosa nos protege este sello? ¿En qué sentido estaban protegidos los cristianos del siglo I y en qué sentido estamos protegidos nosotros hoy en día? ¿Es que acaso este sello, el Espíritu Santo, nos va a hacer invulnerable a las flechas, a las lanzas o espadas? O llevándolo a nuestro contexto, por ser cristiano, voy a ser inmune al coronavirus. Por ser cristiano, no puedo tener un accidente de tránsito. Estoy protegido de la bancarrota o nunca voy a envejecer. Todos sabemos las respuestas a estas preguntas y es no. Tanto las escrituras como nuestra experiencia humana, como lo que vemos día a día, nos dice que los cristianos también estamos expuestos a estos problemas. Además de algunos problemas singulares que debemos soportar al vivir en este mundo terrenal. Entonces, nuevamente me pregunto, ¿qué ventaja tiene el cristiano si es que es sometido a los mismos problemas que muchos pasan en esta vida? En todas las escrituras vemos muchos episodios en los que los cristianos pasaban tribulaciones y sufrimiento. ¿En qué sentido este sello estaba protegiendo al pueblo especial de Dios? Apocalipsis dice, o bueno, decía donde leímos, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa y por qué el sello iba en sus frentes? ¿Significaba un sello literal? O sea que los cristianos vamos a tener un sello en nuestra frente. Tal vez sería muy útil que los creyentes, que los cristianos verdaderos tengan un sello blanco en la frente y que los incrédulos tuvieran una X roja en su frente. Pero no se trata de eso. Entonces, ¿cuál era el significado de que el sello iba en sus frentes? Muchos de los que estudian el libro de Apocalipsis y casi todos los comentaristas entienden que este énfasis en el lugar donde se pone el sello se refiere a algo muy simple de entender. Cuando ustedes se tocan la frente, ¿en qué cosa piensan? ¿En, en salud o en amor? Yo sé que cuando uno se refiere al corazón, normalmente piensa en el amor. Pero cuando uno se toca la frente, lo primero que relacionamos a esto es la mente, el pensamiento. En los deportes o incluso como una seña muchas veces cuando nosotros queremos decirle a alguien como que piense, le hacemos así, como piensa, piensa, y nos tocamos la frente. Es justamente por eso, porque los humanos relacionamos el pensar a la frente. En la Biblia nosotros podemos ver que la mente y el corazón estaban muy juntos, trabajaban muy juntos, se encargaban de nuestros pensamientos y por ende de nuestras acciones. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que sale de nuestro corazón,
y luego es procesada en nuestra mente, se ve reflejada en nuestro vivir día a día. Así, de esta misma manera, el sello de los creyentes era una señal de que la forma de pensar de ellos había sido cambiada. Una de las primeras formas en las que nos protege el Espíritu Santo frente a esos problemas es cambiando nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de actuar. Muchos de los problemas que vimos al comienzo, que son los problemas que se pueden prevenir, se pueden evitar andando como un verdadero cristiano. Se pueden evitar actuando de la manera que Dios quiere que actuemos. Se pueden evitar leyendo las enseñanzas que están en las Escrituras. Se pueden evitar dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Pero además hay muchas más ventajas. Otra ventaja que tenemos con este sello del Espíritu Santo es la promesa de un hogar allá, de una vida eterna, de un lugar donde no van a haber más problemas. Yo creo que simplemente ese pensamiento, esa verdad, debería ser suficiente para que un cristiano esté fuerte en tiempos de crisis. Si bien Dios nos cuida y nos da su protección día a día, casi siempre la causa por la cual uno cae en los problemas de la vida es porque falla, porque tiene una mala actitud. Los cristianos que creen en las promesas de Dios van a poder sobrevivir las tormentas de esta vida mucho más fácil. El hombre o incluso el bautizado que no cree completamente en estas promesas, que está empezando a dudar del sello que tiene en su frente, va a ser devorado muy fácilmente por estas tormentas. El apóstol Pablo ayuda a colocar las adversidades de esta vida en un equilibrio apropiado. Todos sabemos que Pablo llevó una vida dedicada al servicio y una dedicación muy grande al ministerio. Sin embargo, también Pablo pasó por una serie de adversidades en sus días como cristianos. Como todos nosotros, él tampoco era inmune a las calamidades que hay en este mundo. Él pasó de tener un odio implacable hacia los cristianos antes de su conversión a tener un problema de salud, sufrió castigos injustificados, incluso había gente que alborotaba durante sus sermones. También sufrió abusos físicos y finalmente fue sentenciado a muerte. Pero la forma en la que Pablo reacciona ante las adversidades en su vida, nosotros podemos ver que él tenía una fe muy grande en las promesas de Dios. Él tenía una fe absoluta en el sello con el que había sido sellado. Pablo usó las adversidades de su existencia en este mundo para aumentar su fe en Dios. Pablo pudo ver que las adversidades de este mundo no son permanentes. En 2 Corintios 4:18 él escribe, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El cristiano que no logre ver las adversidades, los problemas en este mundo como lo hizo Pablo, va a recibir una derrota frente a todos los problemas. Le va a ser muy difícil superar los problemas en esta vida terrenal. Si es que nosotros fijamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, tarde o temprano nos vamos a desanimar igual que esos israelitas en el desierto que querían regresarse a Egipto. No dejemos que nuestra fe disminuya, así como la fe que tenían esos israelitas. Cuando nosotros logremos que las adversidades, que los problemas, que los malos momentos no afecten nuestra confianza en Dios, entonces es que vamos a ser más fuertes. Justamente Pablo también nos dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí nos dice que la verdadera fortaleza se encuentra en la debilidad terrenal. Y eso no significa que nosotros debemos ir buscando sufrimiento para poder fortalecer nuestro espíritu, sino que cuando vengan los problemas,
cuando nos toque pasar adversidades, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro espíritu. Los problemas son oportunidades para recordar que hemos sido sellados por el Espíritu para siempre y que no importa qué circunstancia estemos viviendo, Dios sigue aquí con nosotros. Si más hermanos tuvieran este conocimiento, el conocimiento que tenía Pablo y lo que estamos nosotros estudiando o recordando hoy día, tendríamos menos personas que se rindan en su avance. Además, Pablo nos dice que las adversidades de este mundo resaltan la naturaleza temporal de estos problemas. ¿Qué significa esto? Que justamente los problemas son una clara muestra de que este mundo es temporal y que va a pasar. Cuando tengamos problemas de salud, económicos, recordemos que esto es temporal y que nuestra mirada debe estar en las cosas de Dios. Cuando Pablo fue sentenciado a muerte, dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros amamos su venida, también vamos a recibir esa corona. Entonces vemos también que el sello del Espíritu Santo nos garantiza seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de que le pertenecemos a Dios. Sabemos de que nuestra promesa de salvación es totalmente cierta y que no hay ningún poder superior a Dios que pueda romper ese sello que tenemos en nuestra manera de pensar en nuestra frente. Y además Dios nos ha prometido a no romperlo jamás. Finalmente, tenemos la seguridad de que Dios va a cumplir con su propósito de cuidarnos hasta el día de la redención. Recordemos que lo que está sellado está protegido, está seguro. Por lo tanto, el ser sellado lleva consigo la promesa y la garantía de la seguridad eterna y de una vida eterna. Yo puedo entender que alguien que no ha sido sellado tenga miedo cada vez que vengan las dificultades. Por ejemplo, en el avión, como un ejemplo personal, muchas personas se asustan cuando hay turbulencia, cuando ven que el avión se está moviendo y las alas se están moviendo de arriba a abajo. Muchas personas se asustan grandemente en ese momento. Pero como yo estoy adelante, yo sé que la turbulencia no es mala, yo sé que no, ese ala no se va a romper, yo sé que no va a pasar nada malo, yo estoy tranquilo. Incluso a veces me divierto un poco, porque tengo la confianza en de que todo va a estar bien y que ese movimiento es momentáneo y va a pasar. De la misma manera, cuando lleguen los problemas y adversidades a nuestra vida, nosotros debemos confiar plenamente en Dios. Así como yo confío en que mis alas no se van a romper, nosotros debemos confiar en que las promesas de Dios nunca se van a romper. Además, como Pablo dice, estos problemas, por más grandes que sean o más pequeñitos que sean, igual son momentáneos. El peor problema que nos podamos imaginar sigue siendo de este mundo y es algo que va a pasar. Y por medio del Espíritu Santo nos va a permitir ver con claridad las cosas. Vamos a tomar las mejores decisiones y vamos a recordar que todo lo que estamos viviendo es temporal. Así que no podemos estar dudando o asustándonos como si fuéramos pasajeros que no sabemos y por eso tenemos miedo. Porque nosotros ya hemos sido sellados por Él. Nosotros sabemos que ese sello es auténtico. Volviendo a la historia del comienzo en Apocalipsis, yo me pongo a pensar en la felicidad de aquellas personas de los que eran representados como 144,000, al saber que iban a recibir un sello en su frente para ser protegidos de estos vientos que estaban por destruir todo. Me imagino la felicidad al ver que, así como sale el sol del oriente, así como ese espectáculo de tranquilidad y de luz que sale de la oscuridad, así es como aparecía el quinto ángel con este sello divino para protegerlos. Si nosotros estuviéramos en esa escena, no seríamos
felices si es que supiéramos que vamos a ser sellados. Así como en Apocalipsis, nuestro Salvador también ya vino y estuvo en esta tierra. Y así como el ángel en esa historia sellaba a los 144,000, Dios nos ofrece el sello del Espíritu Santo, un sello que va a cambiar nuestra forma de ver las cosas y de actuar frente a los problemas, y que además nos asegura una vida eterna con Dios. Y lo mejor de todo es que ese sello es completamente gratis y para siempre. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿ya hemos recibido ese sello? ¿Hemos aceptado a Cristo por medio del bautismo? Si es que hemos recibido ese sello, renovemos nuestra confianza día a día en lo que eso significa. Y si aún no hemos sido bautizados, como enseña el Nuevo Testamento, entonces sellados. No se nos ha ofrecido la protección de Dios y no somos parte de esos 144,000. Muy probablemente cada uno de ustedes esté lidiando con muchas tormentas, con muchos problemas. Como hemos visto, nadie está libre de problemas. Pero lo que debemos entender es que la única manera de poder lidiar con esos problemas, la única forma de salir victorioso es teniendo el sello de Dios. Si alguien aquí todavía no ha sido bautizado, yo lo invito a que lo haga hoy, que no espere. Hoy mismo puede ser parte de esa iglesia y recibir ese sello de protección, de autenticidad, y ese día es hoy. Ese era el mensaje que quería compartir con ustedes esta mañana y espero que nos ayude en cada una de las cosas que se nos presenten en esta vida.